¿cuál sería la solución planteada? Esto podría ser una charla mucho más grande, vamos a resumir algunas cosas, ¿no? Fíjense, en el marco teórico de la solución, nosotros tenemos que comenzar a pensar en funcionalidades. Tenemos que dejar de hablar de aplicaciones. Nosotros no podemos seguir hablando de aplicaciones y apoyando además los modelos de dominación de los grandes que manejan las aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, un servidor de correo, pero yo no necesito que el servidor de correo también haga FTP, ni necesito que tampoco facture, pero Oracle me vende eso. Oracle me vende un servidor de correo que factura, que quiere gobernar al mundo, que quiere tomar toda la empresa, ¿verdad? Entonces yo tengo que dejar de pensar en aplicaciones, tengo que comenzar a pensar en componentes. Componentes son las funcionalidades que idealmente yo necesito que la organización trabaje. Ahora, esos componentes son como legos de 2, 3, 4 piezas. Cuando yo uno varios legos voy a tener patrones. Entonces, tengo un conjunto de patrones que yo los puedo recuperar y los puedo adaptar rápidamente. Tengo una buena cañería, conozco los planos, están documentados, sé su calidad, ¿sí? Y de alguna manera esto me está permitiendo a mí que yo trabaje más ágil con los procesos. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es procesos, porque nosotros trabajamos es para los seres humanos. Tenemos en las organizaciones procesos, pero nosotros matamos los procesos a punta de aplicaciones. Entonces compramos aplicaciones repetidas, que no siguen los estándares y los lineamientos de la organización, que no están en un plan táctico de TI o de tecnología de la información, ni tampoco tenemos un plan estratégico, no sabemos cómo afrontar una migración. La solución teórica es realmente identifica tus componentes funcionales, identifica los patrones que necesitas y luego tú vas a ir desconectando aplicaciones. Quizás tendrás una aplicación ideal o tendrás 3 o 4 aplicaciones que te permitan hacer lo que quieres que haga el componente funcional. Ahora bien, la pega de todo esto, y las muestras significan que se representan a través de, o sea, los procesos se pueden representar a través de patrones, los patrones de componentes, las aplicaciones con los componentes. La pega, lo que une todas estas muestras que están aquí es una metodología. La metodología no puede seguir siendo como vaya viniendo, vamos viendo, no puede ser así. La metodología tiene que ser un conjunto de métodos, herramientas, técnicas, sobre las cuales yo haya reflexionado y sepa que se puede repetir. Sí, si el CNTI me dice que me rinde, por ejemplo, ¿cuántos lo han usado? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Es un desarrollo ágil o es un desarrollo estructurado? ¿Lo puedo adaptar? ¿No lo puedo adaptar? ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que buscar una metodología también. Entonces, la solución teórica es comenzar a pensar en componentes, en patrones, que me permita a mí trabajar con los procesos y que lo que una todo eso sea tener un marco metodológico, unas herramientas, unas técnicas y unos métodos que sean reflexionados sobre él. ¿Y por qué? Porque muy recientemente, en los últimos 32 años, solo desde Deming, que lo botan de los Estados Unidos y lo recupera Japón, y Japón entonces usa la calidad total de Deming para luego venderle los vehículos con calidad a los Estados Unidos, por poner un ejemplo de un científico que fue rechazado, ¿no? Nadie es profeta de su propia tierra. Entonces, solo cuando eso comenzamos a ver que tenemos que desarrollar software con calidad y tenemos que medir la calidad de los productos que hacemos. Entonces comienzan a surgir modelos como la Organización Internacional de Estándares, ISO 9126, ISO 14598. En Venezuela tenemos un modelo hecho por el Laboratorio de Sistema de Información de la Universidad Simón Bolívar, que es el modelo Mosca, por ejemplo, ¿sí? Que es la calidad sistémica. Pero, ¿qué es lo importante acá, dentro del marco teórico? Que todo esto que queremos hacer, componentes, patrones, en el marco de una metodología con los procesos, debe ser para medir la calidad. O sea, yo compro el Lego, y ese Lego tiene un castillo y ese castillo tiene una calidad. Esa calidad me permite a mí reutilizar de una manera más adecuada ese castillo. ¿Bien? Y no puede seguir siendo que yo he hecho el código y no está documentado y nadie sabe qué es lo que hace eso, y si yo me tengo que ir no me puedo ir de vacaciones porque nadie sabe cómo funciona, ni cómo se integra, ni qué tipo de calidad tiene, ni qué interacción hace entre una aplicación y otra. Entonces nosotros estamos destruyendo el mundo. Nosotros tenemos que ir a un modelo nuevo, que no es que uno sea malo y el otro sea bueno, sino que me permita estudiar, modificar, distribuir, compartir las mejoras de lo que yo hago.
Debo entonces salir del encalentamiento de la información y ir hacia compartir en comunidad y colaboración. Entonces, este modelo, la metodología, realmente es para unir todos estos conceptos, pero pensando en calidad. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en calidad. Ese es el marco teórico. Ahora, esa solución tiene unos elementos prácticos. Nosotros, una de las cosas que tenemos es que nuestro modelo universitario, bueno, al principio no les dije, pero yo doy clases en la Central, en la Católica, en la Simón Bolívar, ¿ya? Realmente nuestro modelo universitario es un modelo basado en el principio de Julio César: divide y conquistarás. Entonces te enseñan investigación de operaciones, te enseñan base de datos, y tú te especializas, pero realmente tú no tienes un concepto que te permita agrupar todo. Igual van surgiendo las mejores prácticas. Las mejores prácticas, por un lado uno dice COVID, otro dice Balance Scorecard, otro dice ITIL, otro dice TOGAF, y todo eso necesita una pega. ¿Y qué es la pega? La pega, ya dije antes, que era la metodología. Entonces, todo esto inicia dentro de la organización con una metodología ¿para qué? Para hacer una arquitectura empresarial. Si mi organización no está pensando en hacer una arquitectura empresarial, yo voy a seguir desarrollando unos software ranchistas, puro rancho de software, pura cañería que tripe pollo, que nadie va a saber modificarla, que no tiene una calidad, que eso le meten 2 patadas y se cae y no hay quien lo mantenga, ¿sí? Entonces eso es un llamado un poquito a la reflexión. Tenemos que pensar en una arquitectura empresarial. ¿Qué es una arquitectura empresarial? Es un marco metodológico para entender la organización de TI. Básicamente la gerencia de sistemas, gerencia de procesos, gerencia de calidad de procesos. ¿Cómo está formada una arquitectura empresarial? Una arquitectura empresarial está formada por 3 subarquitecturas. Una arquitectura fácil, sencilla, de bajo nivel, que la llamamos la arquitectura de información, y se basa en los siguientes elementos. Primero, tú tienes una lista de todos tus datos. Ustedes tienen una lista de todos sus datos en una hojita de cálculo. Yo pudiese decirle ahorita que me pueden decir cuántos datos manejan ustedes en sistema. ¿Sí o no? No. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Saber cuáles son los datos. Tratar de hacer quizás un modelo objeto. ¿Sí? Cómo se relacionan esos datos, qué datos tengo. Pero realmente no es el modelo lo que necesito acá. Lo que necesito es el listado de los datos que yo manejo. Luego, ¿en qué aplicaciones están esos datos? Yo me he conseguido casos espantosos. CanTV, 1728 aplicaciones y 40 que no están documentadas, hechas en COBOL y en Clipper y en New Era y DB2, y que no sabemos qué hacen, pero si las quitas dejas de facturar. ¿Me explico? Entonces, casos paupérrimos, gente que no documentó, gente que se fue. Entonces, nosotros tenemos que tener la lista de los datos, la lista de las aplicaciones, y luego tenemos que tener un maestro, una lista, un catálogo de cómo se integran nuestras aplicaciones. Todas esas integraciones punto a punto que vimos, un pequeño mapa, ¿sí? Y luego tengo que ver cómo yo genero mis estadísticas, mis variables y mi gestión en base a los datos, a las aplicaciones y sus integraciones. Ese es el primer punto que ustedes tienen que hacer. La primera reflexión, debo buscar tiempo. Esto es así como quien dice la receta para yo ser feliz en la gerencia de sistemas. Comienza porque tengo que hacer un esfuerzo de tener una arquitectura de información. Porque tengo que identificar mis datos, tengo que identificar mis aplicaciones, mis integraciones y lo que quiero calcular, en la gestión del negocio, los puntos de acceso del negocio. Todo eso me define una arquitectura de información. Pero bien, vean que esos son solo los pilares, ¿verdad? Son los pilares azules. Estamos en el eje de las Y nada más. Bueno, todo eso lo atraviesa, yo me voy a pasar para acá un momento, todo eso lo atraviesa el eje de las X. ¿Y qué debe tener una arquitectura empresarial en el eje de las X? Bueno, hoy por hoy tiene que manejar 3 conceptos. La gerencia de la infraestructura, o sea, yo tengo un conjunto de servidores, tengo unos data centers, y allí el concepto que debemos manejar es el de computación en nube en la actualidad, que vamos a definirlo un poquito más adelante. Luego yo debo saber cómo gestionar una gerencia de sistemas de información. Entonces ya existe per se un concepto que ha sido aceptado como un estándar mundial
de hacer bien las cosas en la gerencia de sistemas, que se llama la Biblioteca de Tecnología e Infraestructura de Comunicaciones, ¿verdad? De TI. ¿Qué fue eso? También lo vamos a explicar, pero es muy sencillo. Es como si el comandante presidente dijera hoy: todos los gerentes de sistemas, háganme un libro de cuáles son sus procesos y díganme cómo los están haciendo. Y entréguenmelo y vamos a reunirnos. Y en base a todos ustedes vamos a hacer unos libros para que todo el mundo gerencie la gerencia de sistemas de esta manera. Bueno, eso lo hicieron en el Reino Unido en 1950, más o menos, aproximadamente. Y es lo que llamamos ITIL. O sea que ya hay un recetario para la gente que trabaja en sistemas de cuáles son sus procesos, cuáles son sus roles, cuáles deberían ser sus actividades. No hay que inventar la rueda, ya la rueda está inventada, lo que hay que seguirla, ver si yo me adapto a eso, ver si no me adapto, qué es como algo que puedo aprender. Esto es un patrón de procesos que ya existe. Y bueno, debo estar pendiente de la seguridad. En el dominio de la arquitectura técnica no es solo la infraestructura y la gestión de la gerencia de TI, sino que yo debo estar pendiente de cómo administro la seguridad, las políticas, cómo yo hago realmente mi respaldo, mi recuperación, mi acceso. Y para eso ya hay algunos estándares de la Organización Internacional de Estándares, por ejemplo 27002, que vamos a hacer un pequeño paseo por aquí. Entonces tengo que hacer esto, lo primerito, como mi primer mandamiento, tener una arquitectura técnica. De información, tengo que tener una arquitectura técnica. Y obviamente tengo que tener una arquitectura de negocio. Pero la arquitectura de negocio ya es el eje Z. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo tengo que ir identificando las cosas que se repiten, los legos, a nivel de echadera de código, ¿no? Eso que se repite, ¿bien? Y eso lo tengo que unir en patrones. Bueno, ¿quién me enseña cómo hacer eso? Estableciendo un lenguaje común. ¿Cuál es el lenguaje común que hemos aprendido que debemos hacer? Bueno, algunos aprendimos Kendall y Kendall y aprendimos que si diagrama de flujo de datos, carta estructurada de modelo de relación. Pero hoy por hoy es el lenguaje unificado modelado de datos, porque estamos en orientación a objetos. Estamos hablando de UML. Estamos hablando de que hay metodologías en el marco de UML, que UML es un lenguaje de modelado, ¿sí? Común, para que todos hablemos igual. Así como aquí un lenguaje común es XML para intercambiar datos e información, aquí es UML. Eso me va a dar a mí unos estilos asociados a los procesos y luego yo voy a relacionar los procesos. Fíjense que aquí yo estoy hablando de una capa donde están los procesos y aquí de sus relaciones, y aquí tengo un director de orquesta. O sea que aquí están los fagots, aquí están los vientos, la madera, y aquí el director de orquesta se encarga de hacer eso. Hoy por hoy el concepto existe desde 1964, se llama gerencia de procesos de negocio, y existen ya aplicaciones que permiten, y existen además bajo el paradigma de la tecnología de información libre. Muy bien, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo me lo como, no? Bueno, todo esto lo hago porque quiero hacerlo con calidad. La metodología debe tomar en cuenta la calidad. Dos modelos recomendados: ISO 9126 para medir la calidad del producto final de software y ISO 14598 para medir la calidad del proceso, o sea, cómo lo hago, cómo mido la calidad de cómo hago la torta, y la otra es cuál es la calidad de la torta, el producto final. ¿Bien? Bueno, existe también un estándar a nivel mundial reconocido por un grupo que me permite a mí seguir un paso a paso, un método para construir todo esto, una arquitectura empresarial, y ese método se denomina TOGAF, que lo vamos a ver a continuación.